Bueno, como este proyecto está unido a uno anterior, realmente la idea estaba bueno, ahí de manera natural. Cuando volví de Colombia, la primera vez en 2010, primero hice una exposición a los pocos meses en la que había 2 vídeos cortos y una instalación mural. Y luego estuve casi 2 años hasta que terminé la edición de un vídeo más completo, un vídeo que duraba 2 horas y media, de tal manera que, digamos, conviví mucho con ese repertorio de imágenes, con esos relatos, un poco con el recuerdo de las personas. Y yo creo que desde el momento en el que presenté ese trabajo, el trabajo final, ya tenía el deseo de volver a intentar, digamos, a intentar de nuevo hacer lo que supuestamente quería hacer la primera vez. Muchas veces me ha ocurrido intentar, por ejemplo, hacer una fotografía de una cosa, de un objeto, y repetirlo y repetirlo y repetirlo, y tener siempre la impresión de que eso nunca estaba terminado, de que nunca había captura. Claro, no es lo mismo un florero como objeto, que de hecho a muchos artistas les ha llevado toda la vida, ¿no? En ese repetir el intento de captar ahí algo, ¿no? Que cuando el objeto es un objeto mucho más dramático, digamos, ¿no? En la primera experiencia en Colombia, para mí había un objeto que era una tumba de un niño a la que volví muchas veces. Más allá de lo que sale en el vídeo, realmente fui una vez y otra vez y otra vez intentando hacer algo con aquello y siempre tenía la impresión de que no hacía nada. Y entonces creo que esa misma sensación de no haber sido capaz de comprender o de estar lo suficientemente delante de las cosas, no como, digamos, la sensación de un fracaso, sino como la sensación de una impotencia, por decirlo así, no como si ese fuera el estado natural del artista casi, es lo que me lleva desde el principio a querer volver. Y lo que pasa es que la vuelta no podía ser igual que el primer viaje, volver a trabajar con unas cuantas personas cuando han pasado 8 años, cuando ha pasado por el medio un proceso de paz, en una zona donde, digamos, la violencia era muy fuerte y donde el tema de mi primera aproximación son los efectos de la violencia digamos, en las familias, ¿no? Pues la vuelta tenía que ser de otra manera. Y ese era el intento, descubrir cuál era la manera de volver a trabajar y, de algún modo, repetir una especie de rito de aproximación, que es lo que, por otro lado, en mi trabajo desde el principio sucede una y otra vez, ¿no? El intento de ganar proximidad, ganar intimidad en relación a las personas. Sí, evidentemente hay una diferencia de tono. Digamos que en esta zona en concreto la sensación era mucho más relajada. Y yo, por ejemplo, pude llegar a sitios donde en la primera ocasión evidentemente no se podía pasar. Y eso que en la primera ocasión visité una serie de veredas y de pueblos y tal, donde me decían allí no vayas, porque eran sitios a lo mejor un poco más complicados, o gente que prefería que no me acercara hasta su finca, por ejemplo, y me decían no, allí no, nos vemos en el pueblo o tal. En esta ocasión, pues, por ejemplo, en esos mismos lugares de repente podíamos ir a donde quisiéramos, en cierto sentido, por lo menos mucho más, ¿no? Zonas que antes estaban simplemente, bueno, completamente minadas, absolutamente plantadas de coca, y sobre todo, digamos, sometidas a un conflicto ahí territorial muy duro, ¿no? Y en este momento, sin embargo, bueno, pues parece que todo eso se podía vivir con mucha más tranquilidad. Es una herramienta, para mí es una herramienta cultural, es algo que tiene que ver con digamos, trabajar con los textos canónicos. Dentro de los textos del canon occidental, el Evangelio es uno de ellos y es fundamental, ¿no? Es verdad que para muchas personas todavía y durante muchos siglos ha sido no solamente digamos, un texto canónico literario, sino que ha sido un texto de fe.
Y eso, bueno, para mí es una cosa que queda al margen. Quiero decir, lo que me interesa es un poco cómo, digamos, de esos textos todavía se pueden extraer juegos que sean significativos para nosotros. También es verdad que cuando me planteé jugar con este material, allí había una razón objetiva, y es que cuando estuve en 2010, muchas de las personas con las que trabajaba, que eran personas en general muy pobres, gente desplazada, gente que había perdido sus propiedades o que se encontraba en situaciones familiares muy difíciles, gran parte de esas personas estaban adscritas a una iglesia y tenían una vida religiosa, digamos, cotidiana. Y a mí eso me hizo pensar que por ahí había algo que se podía, digamos, experimentar y que se podía trabajar con ello. Y luego también me he dado cuenta ahora que en este área en concreto, y supongo que es una cuestión general, pero yo puedo hablar solo de lo que vi con mis ojos en estos pueblos, había habido un crecimiento enorme de las iglesias, no solo la iglesia, digamos, las parroquias católicas continuaban igual, pero había habido un crecimiento muy grande de iglesias bueno, de todo tipo, ¿no? Y bueno, me parece que eso de alguna manera conecta también con la situación de allí y desde un punto de vista simbólico a mí me servía para establecer, digamos, como un texto a partir del cual poder trabajar. Texto que la gente que trabajaba conmigo se sabía mucho mejor que yo, quiero decir que lo conocían muy bien, ¿no? Creo que de una manera muy natural, o sea, en realidad yo diría el género no es ni ficción ni documental, son esquemas que para mí hace mucho que son incómodos, ¿no? Que me resultan un poco estrechos, ¿no? Es verdad que cuando decimos documental entendemos algo y cuando decimos ficción parece que también, pero hay otro tipo de acercamientos a los trabajos audiovisuales y al arte que no necesita de ese tipo de calificaciones, ¿no? Y yo diría que hay una dimensión poética por encima de todo ello. ¿Qué entiendo yo por poético? Bueno, lo poético es aquel trabajo, digamos, que asume el lenguaje en todas sus consecuencias, no se queda, digamos, solamente... Lo poético no es la metáfora, eso es una herramienta de la poesía que se usa mucho, ¿no? Pero que realmente eso no es la poesía. La poesía es trabajar el lenguaje en todas sus dimensiones. Entonces yo intento hacer eso también y parte de esa especie como de juego multidimensional es el juntar una secuencia donde el tratamiento es declarativo, donde alguien cuenta una experiencia personal de manera testimonial, y una secuencia a continuación donde lo que hace es encarnar un papel en el que representa una figura de un repertorio narrativo, ¿no? Lo cierto es que yo no sabría decir al final qué es más verdad o qué es más interesante o qué es más o qué expresa mejor la subjetividad de las personas con las que he trabajado, si su participación en una escena documental o su participación en una escena... en el fondo, me parece que yo no me preocupaba mucho de eso, ¿no? Lo explicaba en esos términos, porque es verdad, pero también la propia gente me aclaró cosas, ¿no? Yo recuerdo que nada más, con una señora con la que había trabajado en 2010 y el primer día que me veo con ella, me dice, no, pero es que yo ya lo conté. Yo le quería preguntar, no, pero ¿qué ha pasado en estos años? No ha pasado nada, lo que tenía que contar ya lo conté. Y entonces, claro, entendí, bueno, lo que tenemos que hacer es claramente otra cosa, ¿no? Y al final, con las personas con las que ya había trabajado, casi todo lo que elaboramos es digamos, escenas representadas, y lo que sí ha ocurrido es que se han ido abriendo o bien otras personas ligadas a estas o otras personas que he conocido en esta ocasión, que han ido abriendo temas que sí que tenían un contenido, digamos, documental. No he sabido qué palabra, cojo la palabra porque es cómoda. Bueno, un tema muy importante que en el primer viaje no logré, digamos, contactar, porque era muy difícil,
y porque en ese momento estaba estallando ese asunto, es el de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Es un tema terrible que afectó mucho a muchos lugares de Colombia, pero en esta zona golpeó de una manera muy seria, y se trataba de ejecuciones que llevaba a cabo el ejército con la connivencia y la ayuda de los paramilitares, que secuestraban a gente que no tenían nada que ver con las guerrillas ni con nada, que eran campesinos, chavales, en fin, lo que fuera, y los disfrazaban por ejemplo, de guerrilleros, los mataban y los presentaban como bajas en combate. Además, todo esto, digamos, a cambio de cosas ridículas, digamos, cosas tremendas, ¿no? Como un ascenso, como un dinero, como unas vacaciones, supongo que desde otro punto de vista intentando pues también serenar a la prensa o a la opinión pública, en el sentido de que había actividad, digamos, contra la insurgencia o lo que fuera, ¿no? El caso es que hay un sacerdote al que que cuenta mucho sobre estos asuntos, porque la parroquia en la que él está es una zona, digamos, que fue muy tocada por este problema, y él habla de unos 2.500 cuerpos enterrados sin identificar, de los que el 90% al menos son bajas, son asesinatos extrajudiciales a cargo del ejército. O sea, es una cosa de una dimensión bárbara. Y este es un tema que esta vez sí logré llegar a las personas, es decir, que lo logré, pues precisamente yendo poco a poco, porque de entrada tampoco se me abría, pero al final, a través de un párroco de Granada, de un barrio de Granada, entré en contacto con un claretiano de Medellín del Ariari, que es un hombre que ha estado muy implicado en estos asuntos, ¿no? y que me puso en contacto con familias y con personas que habían sufrido en sus carnes esta barbaridad. Bueno, estas son las cosas que afortunadamente ocurren cuando trabajas, ¿no? Y siempre digamos, la realidad te dice lo que debes hacer, ¿no? En este caso, Frederman es hijo de una mujer a quien yo había conocido en la primera ocasión, y que era uno, digamos, de los núcleos narrativos de Los pies que faltan, porque, digamos, en su familia un niño había muerto al manipular una granada del ejército. Digamos, en torno a ese relato casi que se construye la espina dorsal de Los pies que faltan. Sin embargo, yo no había conocido en esa ocasión a Frederman. Y ahora, pues lo conocí y en principio él había sufrido un atentado, le habían metido 11 tiros en el cuerpo 4 meses antes, una cosa tremenda, había sobrevivido y es un hombre, digamos, como muy abierto, como se puede ver en el vídeo, un hombre muy capaz de comunicar, como por otra parte lo era su madre, una gran capacidad para contar las cosas, y nos entendimos y vi que podía ser una de las personas que hicieran pues el papel de Jesús, ¿no? en este relato. Y cuando, con el tiempo me fue descubriendo un poco más su biografía, una biografía muy compleja, una biografía que digamos, es muy difícil de comprender si no la escuchas en todos sus matices, ¿no? Y que una biografía en la que repetidas veces él se encuentra en la posición de víctima, pero también en algún momento adopta la posición de victimario, ¿no? Y él mismo es el que de alguna manera me exige, para seguir trabajando a partir de un momento, el que le preste una atención especial y haga con él algo, ¿no? Y entonces yo le ofrecí la posibilidad de trabajar en Los pies que faltan, en Evangelio en Granada, en el relato, digamos,
al que iba a hacer en ese vídeo, pero también la idea de hacer un testimonio, un trabajo de retrato para mí, ¿no? Yo, no es el primer trabajo de estas características que hago. Cuando lo monté me acordaba mucho de un retrato que hice de José Menese, que de alguna manera tenía bueno, con todas las diferencias de personalidad y de historia personal, etcétera,